Hola, buenas. Esta es la ayudantía de estabilidad que les tenía prometido que iba a subir. Bien, en este primer ejercicio vamos a ver como un caso básico, pero bien general que abarca un poco de todo lo que se ve en este tópico del curso. ¿Ya? Y esto ya sería lo último que les va a entrar para la prueba, para el certamen número 4 del viernes. ¿Ya? Entonces, primero, acá son unas variables que ustedes ya deberían irse familiarizando, que estas variables le van a salir en los ejercicios así de estabilidad, ¿ya? Que son variables que se repiten y que les pueden pedir y que deberían ir conociendo ya. Bien, entonces en este ejercicio nos dice que se tiene un generador sincrónico que opera en un sistema infinito y suministra 0,45 por unidad de su capacidad de potencia máxima. Bien, entonces lo que nos dice que el generador está en un sistema infinito, que un sistema infinito es como que si estuviera conectado a la red eléctrica nomás, ¿ya? No es nada de otro mundo. Bien. Y luego nos dicen que ocurre una falla y la reactancia entre el generador y la línea se convierte en 4 veces su valor antes de la falla. Y luego la potencia máxima que se puede entregar después que la falla se interrumpe es 70% del valor máximo original. Y nos piden determinar el ángulo crítico de interrupción de la falla. Bien. Entonces en estos problemas es solo saber leer y qué son los datos que a ustedes le están entregando. ¿Ya? Entonces acá nos dicen que la potencia así como nominal, así por decir, que va a entregar este generador, así como la potencia de referencia, que podemos decir, es 0,45. Este va a ser Pmax, ¿ya? Y acá ustedes siempre deben analizar 3 estados: antes de la falla, después de la falla y durante. Bien, entonces acá cuando a ustedes les dan ocurre una falla es durante la falla. Bien, entonces acá ustedes le dicen que durante la falla la reactancia entre el generador y la línea se convierte 4 veces su valor. Bien, entonces si ustedes se acuerdan de la ecuación potencia-ángulo, que era el B por el U dividido en el X, lo que ustedes le dicen que ese X se ve multiplicado por 4 veces. Bien, entonces, ¿qué tenemos más acá? Y luego dicen que la potencia máxima que puede entregar después de la falla, ya aquí está otra palabra clave, se interrumpe en un 70% del valor máximo original. Entonces este sería 0,7 Pmax para después de la falla. Bien, y acá al final nos dicen determine el ángulo crítico de la interrupción de la falla. Bien, entonces lo que acá ustedes primero le dicen que el generador suministra 0,45 de su potencia máxima, que la potencia mecánica que puede tener sería 0,45 Pmax. Bien, y acá están los 3 estados que siempre le van a interesar a ustedes, ¿ya? Que primero, el de antes de la falla, siempre tiene esta expresión, ¿ya? De que es un Pmax por un seno del ángulo, ¿ya? Del ángulo delta. Bien, y este siempre cumple esta condición, ¿ya? Y lo que ya sería ya después de la falla y durante de la falla, lo que va a cambiar son sus magnitudes, ¿ya? Que depende de cada ejercicio, ¿ya? Que básicamente que lo que les digan en el párrafo del enunciado nomás. ¿Bien? Y acá voy a desglosar un poquito el 0,25, que es lo que le decían a ustedes acá, que acá ustedes tienen que recordar la ecuación de potencia-ángulo, ¿ya? Que ustedes tienen esta expresión, que esta expresión nosotros la vamos a considerar como que es Pmax, ¿ya? Bien, y acá se los dejé más destacado. Y como ustedes le dicen que la reactancia se aumenta 4 veces, vamos a tener un Pmax partido en 4. Bien, y por eso nos queda este término así. Bien, entonces luego de este primer análisis, ustedes siempre tienen que hacer una gráfica, ¿ya? ¿Qué gráfica? Tienen que hacer una de forma tal que puedan relacionar las curvas de cada tipo de falla, ¿ya?
siempre la que esté antes de la falla va a tener, bueno, su valor máximo, ¿ya? O sea, va a ser el valor representativo del generador, ¿bien? Y luego acá tienen la referencia, que es ya propio, un dato propio de cada ejercicio, ¿bien? Y ya acá lo que sería después y durante, estos pueden, claro, estos pueden variar, dependiendo su magnitud que les digan en el enunciado, ¿ya? Entonces acá lo que a nosotros nos interesa es encontrar este ángulo crítico, ¿bien? Entonces primero si analizamos un poquito la gráfica, cómo yo encontré estos ángulos, o sea, cómo yo dije ya este ángulo va acá, 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 ¿bien? Siempre ustedes tienen que fijarse en la referencia que es esta y ver los puntos de intersección, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos este primer punto, que este primer punto intersecta el 0,45 Pmax con esta curva, ¿ya? Pero esta curva, ¿cuál es? Es Pmax por el seno del ángulo, ¿ya? Y esa curva me genera este intersecto del ángulo, ¿ya? El ángulo inicial. Y si después seguimos con este otro intersecto, que me genera el 0,45 Pmax con esta otra curva, que esta otra curva va a ser el 0,7 Pmax por el seno del ángulo, me da este otro ángulo que está acá, ¿bien? El ángulo crítico generalmente está en esta zona, la zona como central de la gráfica, y luego tenemos un ángulo máximo, ¿ya? Que el ángulo máximo acá viene desde este intersecto, que este intersecto lo provoca el 0,45 Pmax, ¿ya? Y este intersecto que está acá, que sería el 0,7 Pmax, ¿bien? Entonces, bueno, el área 1, acá como les destaqué, que el área 1 generalmente empieza desde un ángulo inicial hasta el ángulo crítico. Y el área 2, desde el ángulo crítico hasta el ángulo máximo, ¿bien? Y bueno, si ustedes se preguntan por qué elegí esta área y esta, porque son áreas que tienen que luego relacionarlas de forma tal para poder igualarlas, que compartan un ángulo, para luego este ángulo poder despejarlo y conocer su valor, ¿bien? Y bueno, también tienen que relacionar el antes de la falla, después de la falla y durante la falla, ¿ya? Por eso es que esta área está acá y esta otra está acá, ¿ya? Tienen que relacionar las tres, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es buscar estos ángulos, ¿ya? Que bueno, acá ya les dejé el resultado, pero voy a explicar cómo lo hice. Que bueno, es básicamente analizar cada intersecto, ¿bien? Entonces, si observamos este primer intersecto, se junta el 0,45 Pmax con este ángulo inicial, ¿ya? Que este ángulo inicial viene de la función de esta curva, que la función de esta curva es Pmax por el seno del ángulo, ¿ya? Entonces por eso es que acá tengo 0,45 Pmax por Pmax por el seno del ángulo, ¿ya? Por este intersecto, ¿ven? Que genera esta curva, que esta es una constante básicamente, con esta función, ¿ya? Que es Pmax por el seno del ángulo, ¿ven? Luego, para el ángulo 1, analizamos este otro intersecto que lo genera la constante 0,45 Pmax y esta otra curva, que esta otra curva es 0,7 Pmax por el seno del ángulo, ¿ya? Que la dejé acá, ¿bien? Y nos da este ángulo y lo dejamos en radianes, ¿ya? En estos ejercicios se trabajan en radianes, ¿bien? Y luego, para el ángulo máximo, acá lo que tenemos que considerar es que esta gráfica tiene una simetría, ¿ya? Que este corte que está acá es el mismo que está acá con respecto a esta distancia, ¿ya? Porque como esta línea, bueno, es una línea recta básicamente, bueno, y esta también tienen que considerar que usted es simétrica, ¿ya? Acá a simple vista no se puede ver, pero tienen que considerar una simetría ahí, ¿ya? Entonces, para encontrar este ángulo, ustedes toman esta distancia, ¿ya? Y si nosotros decimos que esta distancia es la misma que esta, entonces podemos decir que esta distancia, que es 180 grados o pi, menos este ángulo, ¿ya? Entonces sería pi menos el delta 1, ¿ya? Que eso se los dejé aquí, ¿bien? Entonces, luego acá les dejé otras consideraciones, que si, bueno, como a nosotros acá el problema nos pide el ángulo crítico, podemos asumir que tenemos un sistema estable,
¿ya? Porque siempre para lo que respecta al ángulo crítico, el sistema tiene una condición de estabilidad, ¿ya? Y para este caso debe cumplirse eso, porque si no, no podríamos encontrar el ángulo crítico, ¿ya? Y para otro problema, si las áreas son distintas, deben considerar el sistema inestable, ¿bien? Entonces lo que procede ahora es igualar las áreas, ¿ya? Hay que realizar integrales para poder encontrar este ángulo, ¿bien? Entonces acá tenemos la primera integral definida, ¿ya? Que yo estoy integrando de 0,47,47 hasta el ángulo crítico, ¿ya? Y acá tengo las expresiones de la integral, ¿bien? Entonces, la primera área que nos interesa es esta, ¿bien? Entonces, el 0,45, ¿por qué está acá en la integral? Porque primero yo estoy integrando esto, ¿ya? Y el otro término es menos 0,25 Pmax por el seno del ángulo, porque a mí me interesa esta área, ¿ya? Porque yo estoy con este término, estoy integrando esto, este espacio, pero yo necesito restarle esto, ¿ya? Entonces, esta área sería 0,25 Pmax por el seno del ángulo, ¿ya? Y como yo se la quiero restar, por eso es que yo la dejo negativa, ¿bien? Luego tienen que seguir expandiendo la integral hasta dejarla en una forma ya factorizada y reducida para luego poder despejar el ángulo crítico, ¿bien? Luego para la segunda integral, ¿ya? Que es la que está acá arriba, ¿qué es lo que hice acá yo? Bueno, yo dije el valor que está acá, el valor peak, es del 0,7 Pmax por el seno del ángulo, ya que sería integrar desde el ángulo crítico hasta el ángulo máximo, sería integrar todo esto, pero yo necesito restarle esta área, ¿ya? Que esta área corresponde a 0,45 Pmax integrado desde el ángulo crítico hasta el ángulo máximo, ¿ya? Y eso es lo que se ve reflejado aquí, ¿bien? Con el diferencial del ángulo, ¿bien? Entonces acá ustedes desarrollan la integral, la expanden, factorizamos por Pmax, ¿bien? Aquí la voy resolviendo, voy reduciendo los términos que se puedan, ¿bien? Y llegamos a esta ecuación 2, ¿ya? Luego igualamos la ecuación 1 con 2, que acá igualar las áreas, ¿ya? Aquí simplificamos lo que se pueda. Luego llegamos a este término, juntamos términos semejantes y bueno, al final solo queda hacer un arcoseno para encontrar el ángulo, ¿bien? Entonces este ángulo, si ustedes quieren comprobar si está bueno o está dentro del rango así aceptable para considerarse bueno, tiene que ser obviamente mayor que este y menor que este, pues, ¿ya? Si nos dio 1,28, ¿ya? Y el ángulo 1 es 0,698, ya está ok, ¿bien? Y el ángulo máximo 2,44. Entonces este ángulo se puede encontrar en un rango aceptable para que esté correcto el desarrollo, ¿bien? Entonces eso sería con este primer ejercicio. Les trataré de ir subiendo más problemas para que puedan complementar para su estudio propio.